Precisamente se cumplen 100 días de desempeño de los gobiernos seccionales en el país. Esto incluye los principales cargos de alcalde y de prefecto, tanto en Cuenca como en la provincia de La Suay. ¿Por qué es importante esto de la evaluación de los 100 días? Pues se completa un periodo que se lo considera por lo general suficiente como para analizar aciertos y desaciertos del nuevo gobernante. Se puede tener ya un atisbo de lo que podría esperarse en el resto de su mandato. Se considera que las primeras ejecutorias podrían dar pistas sobre lo que será la organización, la dirección y el tono de sus administraciones. Hemos invitado en esta mañana a la politóloga Angélica Abad, profesora de la Universidad de Cuenca, para hablar sobre los 100 días de la administración municipal y de la administración de la prefectura en la provincia de La Suay. ¿Cuáles serían sus comentarios iniciales? Le damos la bienvenida, doctora Abad. Buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan. Los comentarios acerca de los 100 días, yo podría decir a nivel general, tanto de la prefectura como de la alcaldía, que no parece que hayan pasado 100 días, ¿no? Es decir, para saber qué está haciendo en la prefectura y para saber qué se está haciendo en la alcaldía, uno tiene medio que escarbar, y la excusa es siempre que estamos limpiando casa adentro, ¿no? A pesar de que Pedro Palacios lo dijo el día de ayer, estuvo en una entrevista en este medio, señaló que ahora hay transparencia, de que las cosas están claras, saliendo a la luz en el municipio. A pesar de eso, o sea, están haciendo transparencia. A usted le falta esa ventana para poder observar mejor el municipio. Digamos que me falta acción un poco, ¿no? En términos de cómo va la película. Está como muy pasiva, muy plana. ¿Qué es lo que están haciendo en términos de ejecución? Es lo que me hace falta. Sí, están limpiando, están diciendo, están denunciando, ni siquiera tanta denuncia, sino todas las excusas son: estamos todavía viendo cómo funciona, están todavía en periodo de aprendizaje, y lamentablemente en la política el periodo de aprendizaje se supone que se hace en otras instancias, no cuando uno ya está ejerciendo el cargo, ¿no? Que es el momento ya de ejecutar, justamente, porque el periodo es corto, son 4 años, y si pasamos medio año, 100 días, 3 meses, todavía aprendiendo cómo se hacen las cosas, estamos desperdiciando un tiempo valioso. ¿Qué es lo que más le ha impresionado en todo caso? Podemos comenzar, esto queda a su juicio ya por la prefectura o la alcaldía, para luego analizar al otro gobierno seccional. A ver, empecemos por la prefectura, que es la que menos escándalos creo que está levantando. Me parece que la prefectura empezó bien. El discurso del prefecto electo y de la viceprefecta, movilizó a la ciudadanía, movilizó muy bien la expresión o el sentimiento de los azuayos en su conjunto, sobre todo en los temas medioambientales, en ese cariño que tenemos a nuestro macizo del Cajas, en esa preocupación que tenemos, creo todos, por garantizar nuestras fuentes de agua futuro. ¿Está hablando usted de esto en la etapa electoral? Estoy hablando del inicio electoral y el inicio, ¿no? Después, ¿qué es lo que se ha visto con ese discurso? Es un poco un desgaste, porque cuando una cosa que levanta mucha ilusión, digamos, cuando un discurso que levanta mucha ilusión y moviliza a la ciudadanía, después no tiene una materialización rápida, entonces empieza a desgastarse. Y yo creo que la primera derrota en esa vía fue el tema del rechazo a la consulta, ¿no? Que se convocó. Después de eso, paralelo a ese discurso del agua... Esto del rechazo a la consulta vale la pena un análisis que podemos hacerlo un poquito más adelante. Después sí, porque va conectado con la otra. Paralelamente a eso, pues el discurso de la prefectura, y ahí también ha sido un poco el discurso de la alcaldía, de por qué no se ejecuta, por qué no se hace más, es porque no hay presupuesto, y eso puede ser una realidad tal cual. No hay dinero para nada, por tanto, lo que podemos hacer es poco. Pero en lo que podemos hacer es poco, no se ve tampoco mucha movilización en términos de encaminar ordenanzas, de diálogos con el Estado central, que es lo que hemos dicho aquí más de una vez, es lo que hace falta. Ni siquiera solamente con el diálogo con la administración central, el gobierno nacional, sino con otros gobiernos provinciales que están en las mismas condiciones. Cuenca no está aislada en términos de los problemas que tiene. Son muchas las cosas que compartimos, y eso Yacu Pérez debería saber como líder indígena que es, ¿no? Entonces me falta un poco ver esa unidad que se veía entre los pueblos indígenas a nivel de movimientos sociales, que la prefectura haga lo mismo, pues, pero con otros gobiernos provinciales, ¿no? Entonces un poco eso se ve minga, se ve
¿no? Pero a la larga son cositas pequeñas en términos de las obras que tiene que realizar la prefectura o en términos de la propuesta que tenía el prefecto y la viceprefecta para cambiar la prefectura de la Azuay. Ahora sí pasemos a la alcaldía. Bueno, antes de ir de pasar la página de la prefectura, ¿cómo ha visto usted lo que han sido o ha sido el cumplimiento de las funciones clásicas de la prefectura relacionadas con el mantenimiento de la vialidad secundaria en la provincia y las actividades de riego? Un poco el tema del riego son los problemas clásicos que tiene la prefectura. También viene la época de sequía, estamos con estas temperaturas, pero es un poco lo mismo, no se ha cambiado sustancialmente. El tema del mantenimiento vial, lo que hemos visto es que los fines de semana el prefecto se ha dedicado a mantener ciertas, digamos, a limpiar caminos y demás, pero no se ve tampoco todavía, no se sabe si es por cuestiones de presupuesto o no, una gran inversión por búsqueda de caminos alternativos, de mejora vial sustancial y todo lo demás. Se entiende, digamos, la excusa es siempre esa, no hay dinero para hacer esto y el gobierno nacional no nos apoya. Entonces, no veo realmente cambio sustancial en ese sentido tampoco. Las obras se mantienen como se han mantenido ahora siempre. Las políticas. Se queja el prefecto de falta de recursos, que usted ya lo señaló. Sí. Entonces, habría que ver en los otros próximos 100 días cómo se sigue desarrollando esas actividades. Bien, vayamos a la alcaldía entonces. Y bueno, la alcaldía, por otra parte, usted me decía aciertos y desaciertos. Los aciertos al inicio me parece que fueron, bueno, vamos a revisar esto cómo está y vamos a transparentar las cosas. ¿Qué es lo que se está haciendo en términos de obras viales mismo? Por poner el ejemplo, es supervisar obras, revisar precios, eso es un acierto. Pero creo que a este punto va acumulando muchos más desaciertos que aciertos el alcalde. Entre los desaciertos más graves ha sido, pues, yo creo que las declaraciones que lo oímos decir el día de ayer, me parece, si no estoy mal. ¿Cuándo fueron las declaraciones sobre los 100 días, cuando dijo lo del defensor del pueblo que no sabe? El día de ayer. El día de ayer. Sí. Me parece que eso ha sido el desacierto más grave porque demostró una absoluta falta de apego al Estado de Derecho y a la institucionalidad. Que un alcalde diga que no va a acatar la orden de un juez, a pesar de que está obligado a hacerlo y todos estamos obligados a acatar lo que nos dice la justicia, nos guste o no nos guste, me parece grave, ¿no? Porque es cuestión se hubiese evitado muchos problemas en ese sentido a futuro, porque le pueden venir de obligación, fiscalía, no sé qué, le pueden abrir un montón de procesos. No importa, siempre va a estar en debate. Aquí entenderíamos, no somos ni directos expertos en materia de derecho, pero ¿quién podría tomar la acción para determinar un desacato por parte del alcalde? Sería el propio juez, cuya resolución no se está cumpliendo. Así es. Entonces se hubiera evitado muchos posibles problemas acatando la orden del juez y después ya viendo. Después también se hubiese evitado todo esto si es que en un inicio hubiesen elegido, como dicta la ley, a una mujer como vicealcaldesa. Y se hubiese propuesto, por ejemplo, lo que están haciendo ahora desde el Consejo Nacional Electoral, bueno, en vista de esto vamos a proponer una reforma al sistema electoral. Le hacía esta pregunta a quien le precedió en la palabra en otra entrevista aquí al doctor José Astudillo, expresidente del Consejo Electoral. ¿Vale la pena el desgaste del alcalde en este tema? Yo creo que no, es un desgaste que podía haberse evitado por completo, que no necesariamente le implica a él le hubiese implicado un candado, digamos, para que no pueda gobernar ni ejercer sus funciones, con lo cual es un desgaste políticamente, ¿no? Porque a lo mejor a nivel de ciudadanía el tema de género puede gustar más o menos, claramente la expresión de la ciudadanía está en esos 13 concejales y 2 concejalas. Sin embargo, quienes apoyan y las fuerzas políticas de apoyo, los movimientos sociales, que mencionaba, le escuchaba yo a José Astudillo en este tema, que tienen una fuerza importante en la ciudad, pues con esto le retiran el apoyo o le van mermando el apoyo al señor alcalde, que es un apoyo que hubiese necesitado, yo creo, futuro. Lo otro que me parece que fue un desacierto y que creo que de ahí deriva los actuales problemas que tiene con su propia bancada en el Consejo Cantonal es el tema del agua, que por ahí vinculamos con la consulta. Él inició con un discurso muy claro, el vicealcalde también a mí me llama la atención porque tenía siempre una postura en defensa del agua y demás, y de repente se dan un pie de marcha atrás, y eso también tiene que ver con la camiseta política que tiene el alcalde de apoyo al actual gobierno. Bueno, ellos, el discurso que han manejado
más allá de sus acciones que de hecho generan interpretaciones, es que están convencidos también del tema del agua, pero que tiene que ser tratado de una manera más global. Lo dijo en este medio hace 4 o 6 semanas, cuando se dio esta polémica votación. El alcalde dijo que él catalizaría, y lo haría pronto, una consulta popular a nivel cantonal, englobando estos temas que él señalaba estaban siendo dejados de lado. No hemos conocido, de hecho, de ninguna iniciativa para hacer un seguimiento. Pero además ahí mismo en esa retórica está la contradicción. ¿Por qué cantonal? Cuando las cosas afectan a toda la provincia y si uno está en servicio público, sí, está bien, él se encarga de Cuenca. Por su ámbito de acción, claro, quizá decía pero eso. Podía haber apoyado, si es que él apoya una consulta cantonal, tenía que haber apoyado por coherencia política la provincial, ahora, ¿no es cierto? No habrá escapado a su conocimiento, que usted está siempre siguiendo los temas locales, a la serie de declaraciones que se han dado sobre una especie de conjura que existiría, una conjura variopinta, porque ha implicado a varios partidos y movimientos políticos, tanto locales como nacionales, entre ellos Democracia Sí, el propio gobierno nacional, algunos delfines del gobierno que estuvieron por aquí realizando gestiones y contactos, líderes de movimientos locales que incluyen el movimiento Participa, el movimiento Igualdad, que señalaban o daban cuenta de que había una preocupación no solamente por el tema minería, agua, pero también por un eventual aprovechamiento, decían ellos, de la circunstancia para proyectarse políticamente por parte de Yacu Pérez. ¿Cómo vio usted esos capítulos? A mí me parece que de lado y lado se puede ver una especie de cultura muy arraigada en el ejercicio de la política. Primero, con todo esto ligado, empiezo por una cosa igual de ayer y vamos hacia atrás, el hecho de tildar de politiquero cualquier cosa que no viene, digamos, cualquier discurso que no está en mi beneficio. Eso es una falta de ejercicio democrático, porque en un ejercicio democrático yo puedo estar opuesta, puedo estar contraria, y eso no significaría que yo digamos, que no tengo una opinión legítima. Por tanto, tildar de politiquería es desmerecer el ejercicio de la política, y que un político diga que eso es hacer politiquería, cuando lo que se está haciendo es política, en todo el sentido cabal de la palabra, pues ya por ahí vamos mal, digo yo, en el ejercicio democrático. Y después lo mismo, en el Consejo Cantonal y con todos los líderes metiendo, empezamos a ver esta pugna de poderes, nuevamente, que siempre nos suena tanto a nivel nacional como local, del no saber tanto ejercer la oposición adecuadamente como ejercer el gobierno a la altura. Entonces, desde el gobierno, y hemos tenido la experiencia, yo creo que arrastrando de ya muchos años, cualquier cosa que no me conviene oír, ¿no? O que de alguna forma me pone en una posición comprometida, entonces es politiquería, entonces es búsqueda de poderes. Bueno, sí, estamos jugando a la política, todos buscan el poder. El punto es poder para qué. Y tienen que acordarse de que en el poder para qué está el bien común y el ejercicio del servicio público para el bienestar de la sociedad. Y es ahí donde yo creo que nos falta esa conexión. No es que yo tengo el poder porque me han elegido porque sí, y entonces puedo hacer lo que me da la gana. No, yo tengo un mandato y me eligen para hacer una cuestión muy clara. Y eso implica regirme a las leyes y regirme a las normas. Y cuando hablamos del tema de la minería y hablamos del tema medioambiental, estamos chocando directamente con nuestra Constitución también, en donde se reconocen derechos a la naturaleza, aunque no se quiera admitir, en donde se reconocen derechos a los pueblos, a su autodeterminación y demás, que necesita ser respetado. Entonces, no es que uno se apega a la ley y a la norma y a la Constitución cuando le conviene, es que uno siempre debería estar apegado a la ley. Y es que si uno actúa en democracia también está jugando bajo unas reglas del juego bien claritas, y entre esas es el respeto a la oposición. En el ámbito de la política, los dos gobernantes de Azuay y de la ciudad de Cuenca tienen pasados diferentes. Yacu Pérez es un activista de presencia local, provincial, probablemente de unas 4 décadas. El alcalde es un personaje nuevo que recién surgió, recién se lo conoció hace 2 años, cuando apareció en algunos medios de comunicación, incluyendo señalando que quería optar por la alcaldía de Cuenca. Pero llegaron al poder igualmente Yacu Pérez con todo su historial atrás, Pedro Palacios con una serie de incógnitas de quién es, con el apoyo de Ecuatoriano Unido, de Democracia Sí, de algún otro movimiento local, pero no se conocía quién es realmente Pedro Palacios, por lo que tenemos que juzgarlo por sus actos, para ubicarlo políticamente, ¿en qué parte del espectro se encuentra? ¿Qué lectura tiene usted sobre esto? Oye, a mí siempre es eso, la ambigüedad ideológica me da un poco de angustia profesional, digamos así.
A ver, Yacu es claro, él es un personaje de izquierda y por tanto va en contra de las posturas neoliberales que tiene el gobierno actual, ¿no? Me parece a mí que Pedro Palacios es un empresario y como tal siempre se vendió como una persona de centro derecha, moderado en términos de sus posturas sociales, en temas como el género mismo, pero siempre buscando el tema del emprendimiento, de la recuperación económica, de la promoción económica de Cuenca, y en ese sentido pues lo ubicaría ahí en el centro derecha, una especie de social cristiano me parece a mí, aunque él no se diga a sí mismo. Y usted le ve comulgando con los social cristianos, aunque no se ha hablado realmente de acercamientos políticos de él con este partido. No, pero sobre todo también porque, digamos, las etiquetas de los partidos que le patrocinan y la etiqueta que sigue intentando usar el gobierno nacional es una etiqueta más de una izquierda moderada, ¿no? Pero en las acciones ya del día a día, eso izquierda moderada tiene muy poco, pues tiene más una de derecha moderada, diremos así, en términos de la promoción económica, de las políticas sociales y de cómo se va llevando el mismo tema medioambiental que estamos tocando. Hay, por otra parte, ya en un análisis un tanto más global, no necesariamente en la alcaldía y en la prefectura, ciertas corrientes políticas que se están dando. La señora Yasmín Vega de Democracia Sí, que entendemos continúa dirigiendo este partido a pesar de problemas internos que tuvo, y nos hizo unas cuantas revelaciones que hablaban de toda una conspiración instigada desde el gobierno nacional para promover a ciertos movimientos políticos a que se alineen, por una parte, con la política pro-minera, que se genere una cierta resistencia a este líder en crecimiento, Yacu Pérez. Hay un discurso calcado que hemos escuchado a Teodoro Montesinos, representante de Igualdad, a Giovanni Palacios de Participa, que de alguna manera han ido confirmando de que efectivamente estos diálogos y estas posiciones se asumieron, y hay un hecho importante que acaba de darse, me parece que el pasado día viernes, con la elección del alcalde de la AME, otro miembro de Participa, que ha llegado a esta posición, entendemos, en base a diálogos, particularmente con el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholster, y logró agrupar el apoyo de múltiples partidos y movimientos en el país. Este análisis centrado sobre todo en la provincia de La Suay, nos gustaría escucharle a usted. Yo creo que es un poco el reflejo de las necesidades urgentes en términos de materia económica, ¿no? Estamos aquí, recordemos que gobiernos autónomos descentralizados no existen en realidad, que todo está centralizado en Quito y que los gobiernos autónomos descentralizados dependen para el ejercicio y la ejecución de sus obras de que el gobierno nacional buenamente tenga bien transferir los dineros, ¿no? Porque todo se vuelve siempre al Estado central. Entonces, de alguna forma, eso es una muletilla de la cual cojean todas las provincias, todos los cantones de nuestro país. Y si quieren hacer algo, de alguna forma, están obligados a alinearse. Y lo que vemos aquí es esa, digamos, como esa arena de negociación en donde tenemos ciertos actores, en donde, para poder conseguir todos los recursos económicos, están dispuestos a sacrificar mucho, y otros, como en el caso de la prefectura, que no están dispuestos a sacrificar sus posturas ni sus programas de gobierno a favor de esa consecución de recursos. Yo no sé más del término, digamos, de cómo está funcionando la alcaldía, porque le mencionaba, me parece que a mí, por mucho que me digan que están transparentando las cosas, como que no se deja entrever. Hay mucho rumor sobre conversaciones, hay mucho rumor sobre presiones, sobre noticias falsas, ¿no? Denunciados por ellos mismos incluso. Entonces, cuando hay tanto rumor, la transparencia no existe, y todo lo que podamos decir de cara a un análisis es simplemente lo poco que se deja entrever. Entonces, yo lo que veo es que ahí están negociaciones sobre la mesa. Mire, usted necesita ejecutar estas cosas para nosotros poderle transferir ese dinero, es lo que sospecho yo. Pues necesitamos del apoyo en esto. Algo que nos decían, y por lo menos así lo percibimos, es de que el alcalde no estaba involucrado en estas conversaciones, de que incluso había manifestado una cierta independencia de Democracia Sí, señalando de que a Gustavo Larrea y a este movimiento que lo apoyó no lo necesitaba, pero nos daba también estas lecturas de que él había logrado nexos más cercanos y directos con el gobierno nacional. Y esos nexos más cercanos en presidencia y vicepresidencia de la República. En todo caso, para tener ese apoyo, para poder hacer cosas, pues les van a decir, no, en la política y en el ejercicio gubernamental, cuando los recursos son escasos y limitados, nada se da porque sí.
y el gobierno está en aprietos, cuestiones presupuestales, el gobierno no tenemos este acuerdo con el FMI, ellos quieren sacar sí o sí el tema minero porque necesitan esos recursos de forma urgente, y la forma en que se hace eso es presionando a los gobiernos, ¿no? De que den paso o de que obstaculicen. Luego, a mí lo que me parece más grave de todo este asunto que de las negociaciones o del entramado político en sí mismo es el tema de cómo la justicia no logra imponerse frente a lo demás, ¿no? En una democracia, una democracia republicana como tal, tenemos estos tres grandes poderes del Estado, en donde el poder judicial es, ¿no?, por excelencia el que está manteniendo a raya a los otros dos, que son más políticos, que es el legislativo y el ejecutivo. Y cuando tenemos un sistema judicial, un poder judicial, que no es capaz de hacer valer sus decisiones ante los demás actores políticos, entonces tenemos una institucionalidad sumamente débil en donde uno puede hacer y deshacer muchas cosas a conveniencia. Ahí es donde me preocupa, porque ya han existido varios, por ejemplo, en el tema medioambiental, en el Oriente, aquí mismo, varias posiciones de jueces que están frenando las cosas, que ordenan consultas que declaran ilegales. Sin embargo, las actividades siguen, como si la palabra del juez, como si las sentencias de los jueces no valieran nada. De nuevo, nos trae de vuelta al tema de género, al tema de la sentencia del juez que ordena la elección de la vicealcaldesa, y pasan 22 días, no pasa nada, y entonces, ¿cuándo hacemos caso de lo que dicen los jueces? Cuando nos conviene, y eso no debería ser así, porque todos estamos sujetos a la ley, portando el sistema judicial. El ejercicio de la alcaldía de una ciudad compleja como es Cuenca tiene muchísimas facetas: cuidado de patrimonio, el tema de seguridad, la movilidad, el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos hace pensar que ese gran proyecto, grande por sus dimensiones, por sus costos, por su importancia desde el punto de vista financiero para el municipio de Cuenca, el proyecto Tranvía, se va convirtiendo en un importante distractor de las tres alcaldías que han estado involucradas con este proyecto, y ahora la alcaldía de Pedro Palacios. ¿Cómo mira usted el manejo de este tema en particular del alcalde Palacios? Bueno, yo creo que lo he mencionado aquí, me parece que ahí él hubiese tenido su ventana de oportunidad para marcar la diferencia con el resto del ejercicio. Él se vendió como un personaje diferente, dijo que iba a hacer un poco de política diferente, y lo primero que hace es hacer lo mismo que han hecho las dos alcaldías con este tema que es tan polémico. Tuve la oportunidad de estar en Quito hace unos días de vacaciones, y claro, había las obras del metro de Quito, y uno conversando con las personas decía, no, esto está, aplazaron, pero para junio del próximo año el metro de Quito está funcionando. ¿Y cuándo empezaron las obras? Y si es que uno compara la ejecución de un proyecto mucho más complicado como es el metro de Quito con la ejecución del tranvía, uno ve que hay una diferencia en eficacia, en eficiencia y en manejo no solo político, sino legal y todo lo demás del asunto, que nos dice que nuestras administraciones son bastante paupérrimas en ese sentido. Y creo que de momento Pedro Palacios no está demostrando ninguna diferencia, ¿no? Ahí está el tranvía, vaya a saber uno, nos cuesta, nos va a costar a todos los ciudadanos, no sabemos bien cómo funcionará ni qué funcionará, y de alguna forma tampoco vemos que avance. Entonces yo creo que por ahí también, así como le utiliza para, digamos, dividir opiniones y para divertir a la ciudadanía de otros temas, pues por ahí también se va a ir desgastando si es que eso no empieza a funcionar pronto y si es que no pone ahí su voluntad. Ahora, finalmente, en política, las dos cosas, lo que es un político y su administración y lo que aparenta ser, son muy importantes. Lo ideal es que las dos cosas coincidan, y esto nos lleva al campo de la comunicación política. ¿Cómo mira la comunicación política que se ha desempeñado, que se ha dado en estos 100 días por parte de los dos gobiernos seccionales? En los dos yo veo que están pagando muchas novatadas en términos de... En el caso de Yacu Pérez, todavía estamos muy digamos, en algún momento tenemos que aterrizar el ideal a la realidad y empezar a hacer cosas. No solamente podemos mantenernos siempre en el discurso rebelde o en el discurso antisistema, porque eso también desgasta y también es el problema. Cuando uno tiene un discurso antisistema y le eligen, automáticamente pasa a formar parte del sistema que después uno estaba criticando. Entonces ahí el manejo tiene que ser muy cuidadoso. Y me parece que también ya desgasta. Por el lado del alcalde, en cambio, es este tipo de declaraciones que me parece que no hay nadie a quien le diga, mira, con estos temas uno tiene que tener cuidado y tiene que tratarlos así. Y no puede uno andar, digamos, él no es el empresario digamos, de su empresa, ¿no? De útiles escolares, no. Él ahorita es el alcalde. Y no es lo mismo ser empresario que ser alcalde. Y uno no puede decir lo que
se le viene a la mente porque sí, y de esos ejemplos de cómo uno mete la pata políticamente, de una mala comunicación política, también le tenemos al presidente de la República que dice, no voy a decir la palabra de lo que dice, pero día sí, día también, dice lo que no debe, y después lo que tiene es un desgaste. Ambos están pagando la novatada en términos de comunicación política. El uso de los sistemas digitales, las redes sociales. Me parece que en eso también hay una diferencia importante. Me parece que el alcalde está utilizando las redes sociales para comunicar directamente lo que hace y lo que no hace, mientras que en la prefectura se utilizan las redes sociales un poco para evidenciar lo que se está haciendo. Entonces el uno es simplemente uno, miren, aquí está para que lo vean, y el otro utiliza más efectivamente y digamos más activamente las redes sociales y por ahí se comunica con todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que las redes sociales no son un canal de comunicación formal, ¿no? En algún momento alguien me decía, pero es que en tu país, era extranjera la persona, en tu país el boletín oficial del Estado es del Twitter. Bueno, el boletín oficial del Estado es del canal, y hay ciertos canales y hay ciertas cosas en las que uno tiene que demostrar que está trabajando, no solamente estar tuiteando, estar utilizando redes sociales todo el momento. Bien, culminemos, doctor Abad, con lo que usted quisiera ver en los próximos días, quizá en los 100 días que vienen. Los 100 días que vienen, ojalá. Quisiera ver que por fin se pone en marcha el tranvía, quisiera ver que por fin hay un impulso político en donde ahí sí veremos al alcalde dialogando con las autoridades nacionales, sobre todo con los asambleístas, que me parece que se están dejando de lado. Ahí tenemos a legisladores que se supone tienen que estar trabajando por nuestra provincia, y el alcalde y también el prefecto están descuidando el diálogo con el legislativo, y en la asamblea es donde está depositaria realmente la soberanía popular y la voluntad popular a la cual tanto se deben, ¿no? Y siempre están diciendo que se deben. ¿Qué es lo que quisiera ver? Quisiera ver que el alcalde se da un baño de realidad y empieza a acatar las cuestiones judiciales y deja de meterse en peleas sin sentido y empieza realmente a trabajar por la ciudad. Y del lado del prefecto, pues lo propio, quisiera ver que ya empiezan a materializarse las grandes propuestas. No podemos seguir buscando y en reuniones, porque del otro lado se peca en cambio de reunionitis a nivel de la prefectura, me parece así, tratando de buscar consensos. De alguna manera ya tienen que empezar también a ejecutar las cosas, ya sea esa prefectura diferente o ya sea continuando obras, pero ya necesitan empezar a visibilizar más el trabajo, ya no estar limpiando tanto la casa adentro, porque se limpia lo que se puede y después ya empieza uno a trabajar. Bien, queremos agradecerle por su presencia y sobre todo por su visión que le ha compartido con nuestros oyentes. Han escuchado a la doctora Angélica Abad, politóloga, profesora de la Universidad de Cuenca.